Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Y nada, hoy vamos con un vídeo rapidito, vamos a hablar del humus de lombriz. Ya hemos hablado de los beneficios que tiene, vamos a recordarlo un poco, cómo podemos hacerlo para nuestras plantas de aguacate, pero para todas las plantas. Esto es un abono que lo vamos a utilizar para todo. Quien me esté escuchando, quien tenga, o sea, plantas, incluidas flores, rosales, lo que tú quieras, va muy bien esto del humus. Ahí vamos a ver, vamos a hablar un poco de las características que tiene, cómo lo podemos utilizar en el aguacate, los beneficios que tiene. Y más que nada también hice este vídeo para animar a la gente, qué le podemos dar de comer a las lombrices. Para animar a la gente que lo haga, porque es algo ecológico, es hasta es entretenido, porque tienes tus animalitos ahí, tus lombrices, que te dan un abono, un fertilizante que le puedes agregar a tus plantas de aguacate, a tus plantas de lo que tú quieras. Yo lo utilizo mucho en verdura va muy bien. Esto es un mejorante del suelo tan bueno. Tengo un pequeño huerto con unas poquitas verduras y pues lo utilizo bastante ahí porque no hago gran cantidad. Miradlo donde yo lo estoy haciendo, en unas bañeras donde la gente nos bañamos y tal, viejas, que esas las conseguí en un sitio pues donde las tienen, pero que ya creo que están usadas, por eso las vendían más baratas o no sé qué, no sé para qué las quieren, la verdad. Y me conseguí, que ahí la estáis viendo, 3 de estas, y ahí lo estoy haciendo, va bastante bien hacerlo así en bañeras. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo, que me escriba por ahí vía WhatsApp sobre temas de cultivo del aguacate. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando al aguacatero, tu planta de aguacate, le falta nitrógeno, fósforo, potasio, todos los elementos los vemos ahí. Es un vídeo de 1 hora. Y nada, si estáis interesados, pues me preguntáis por WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería de manera económica. Seguimos con el vídeo del humus de lombriz. El humus de lombriz le podemos dar de comer a las lombrices, para no hacer el vídeo muy largo. Ahí estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Mira, hasta 2 matas que tenía de... Esos son calabacines, restos de calabacines. Hasta restos de algunas plantas se las puedes poner ahí. Y todas las cáscaras de verduras y frutas, cuando tú pelas el mismo calabacín, cuando pelas, te comes una naranja, cuando comes un plátano. Lo único que hay que tener cuidado, que por eso, si os fijáis, lo tengo en una esquina de la bañera, es con las cáscaras de los cítricos, o sea, naranja, limón, lima, y las cáscaras de cebolla. ¿Por qué? Porque estos animalitos, estas lombrices, estos gusanos, ahí estamos viendo para que veáis cómo yo lo tengo, con una pequeña malla para que escurra el agua, porque siempre hay que mantener una humedad, no encharcamiento, pero siempre tiene que estar eso húmedo. De todas maneras, las lombrices van segregando y las cosas que tú le vas poniendo van segregando líquidos, y entonces eso va escurriendo por ahí. Eso todavía no se podría utilizar porque eso está descompuesto, es material descompuesto de las cosas que nosotros ponemos, ¿no? ¿Veis? Ahí estoy agregando ahí unas cáscaras de plátano, unas cáscaras de naranja. ¿Qué pasa? No se recomienda mucho las cáscaras de cítricos y las cáscaras de cebolla, ¿vale? Pero si las ponemos en pequeñas cantidades y en una esquina, no pasa nada, porque esto se va a ir, por eso yo lo pongo ahí en una esquinita, que poco a poco eso se va a ir, o sea, la lombriz, si le parece, porque tiene la piel tan sensible, estos bichitos, estas lombrices, que ese medio es demasiado, eso es ácido. La cáscara de la naranja y de la cebolla, entonces le hace un poco de daño, pero poniendo en cantidades pequeñas no, tampoco hay problema. Por eso yo lo pongo en una esquina, y la lombriz, si le resulta esa parte de ahí de la bañera un poco ácida, se va a ir para otro lado hasta que esas cáscaras se van descomponiendo con el tiempo y ya las empiezan a comer, ¿vale? O sea que no os preocupéis tampoco si ponéis alguna cáscara de cebolla o de naranja. Lo que no podemos poner gran cantidad de estas cáscaras. De naranja, de cítricos, naranja, limón, lima y de cebolla. Además, todos los vegetales, pimiento,
calabaza, zapallo, como le dicen en otros países, comen. Borras de café o los pozos de café les encanta. El estiércol les encanta. Cualquier tipo de estiércol que esté compostado ya. No estiércol fresco, fresco no, porque recordemos que estos bichos tienen la piel muy muy fina, entonces cosas así muy fuertes pues las mata. ¿Qué recomiendo más para el tema del lombricultivo? Ahí estamos viendo estos bichejos. ¿Qué recomiendo más para el tema de del cultivo de humus de lombriz? Que pongamos la materia semicompostada. No como yo estoy haciendo aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya yo ya estoy poniendo en la fase final. Yo ya no voy a agregar ya más elementos aquí. Porque quiero que se coman todo eso y después ya cosechar ese poco de humus de lombriz que tengo ahí, ¿vale? Yo lo que le hice fue, lo que siempre hago es pongo una cama de estiércol de caballo que puedo conseguir gratuito. Por eso se ven ahí restos de aserrín y tal, porque lo que tiene en el fondo son 2 o 3 cestos de varios baldes, por así decirlo, o samuros, como se dice aquí, de estiércol de caballo, y ahí ellas van criando y se van alimentando de ese estiércol de caballo, y entonces yo ya de poco a poco voy poniendo estos restos vegetales, restos de la cocina y todas estas cosas. No podemos agregar muchos restos vegetales de golpe al humus de lombriz. ¿Por qué? Porque eso se va a ir descomponiendo. Esos restos vegetales se van a empezar a compostar, van a generar calor y podemos matar a las lombrices, ¿vale? Entonces los restos vegetales, si vamos a agregar una cantidad ya un poco grande a nuestro de lombriz, donde tengamos las lombrices, los restos tienen que estar semicompostados o compostados, ¿vale? Para que no cree ese calor que se genera cuando hay una composta que mataría a las lombrices. O ir, como estoy haciendo yo, que me como 3, 4 plátanos, los pongo aquí, o vives con tu mujer, lo que sea, con tu familia, y tienes ahí un poquito en un cubo, pues lo pones en una esquinita como estoy haciendo yo, por ejemplo, de aquí que se ve, de la bañera. Lo pones en una esquina y ellas van a ir comiendo de los otros sitios, y ese solo se va a generar calor en esa zona de ahí. O sea, para que me entendáis, para no hacer vídeo muy largo, ir agregando los elementos de poco a poco, para que no se en el proceso de compostaje de esos elementos se va a generar calor y podríamos matar las lombrices. Ahora, si lo vamos haciendo así de poco a poco, hoy agrego esto y tal, no habría problema, ¿vale? Si no, la mejor opción es primero compostar los elementos y después agregárselos a las lombrices. O semicompostarlos. No hace falta que estén compostados al 100%, sino semicompostados, que ya haya habido ahí un proceso de los otros microorganismos, de descomposición de esa materia, que ya haya pasado esa fase de calor y todo eso. Y se la agregamos ahí, ¿no? Bueno, espero que me haya dado a entender, para no ser vídeo muy largo. ¿Qué más podemos? Vamos a nombrar los beneficios que tiene esto, que es lo importante también. Es un producto diferente al estiércol. Yo siempre digo que, o sea, es que son productos diferentes. No podemos comparar, por ejemplo, un estiércol de un animal, que también es muy bueno. Pero esto es otro producto esto más que cargado en nutrientes, que también los tiene, lo más que tiene es la cantidad de microorganismos benéficos que trae este humus de lombriz. Es el abono que más microorganismos tiene, más que el compost tradicional, tiene más. O sea, que nosotros cuando agregamos al suelo este humus de lombriz, no lo hacemos tanto por los nutrientes, que vuelvo y repito, también los tiene, sino por la cantidad de microorganismos benéficos que vamos a agregar al suelo al agregar este humus de lombriz. Lo bueno es agregar un poco de humus de lombriz ahí estamos viendo el producto, es una tierrita. Ya he grabado otros vídeos del humus de lombriz, lo podéis buscar ahí aquí mismo en el canal. Entonces podemos agregar debajo de nuestra planta de aguacate, debajo de cualquier planta o incluso de flores, de lo que sirve para todo. Y es prácticamente no quema planta, no quema. Yo he sembrado hasta semillas ahí y crecen ahí y no se quema la planta. No es como el estiércol, que hay que tener cuidado. O sea que podríamos agregar bastante cantidad por árbol.
Tampoco debemos de pasarnos porque, bueno, pero sí podemos agregar varios kilos de este elemento en nuestras plantas de aguacate. Después recomiendo hacer un riego para que baje esos ácidos, va muy cargado en ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, estas lombrices, este compost, vermicompost, y es un mejorante de la tierra brutal, más retención de agua, tierras arcillosas las afloja, es pura materia orgánica con ácidos fúlbicos, ácidos húmicos, va muy cargado de ácidos húmicos, ácidos fúlbicos. Recordemos que los ácidos húmicos y ácidos fúlbicos lo que hacen es que hacen que la planta pueda absorber los demás nutrientes más fácil, y sobre todo la vida microbiana que va con este humus de lombriz. Que esta vida microbiana que te va a ayudar también a ir descomponiendo toda esa hojarasca de tus plantas de aguacate, de esa hojarasca que se va cayendo, ese mantillo, acelerar todo ese proceso, ¿vale? Después tenemos por otra parte el estiércol, que va un poco, es más rico el estiércol, por eso digo que son productos diferentes, no es ninguno mejor que el otro, sino que son productos diferentes. El estiércol no tiene tantos microorganismos, pero sí tiene unas cantidades un poco más altas de nutrición, de lo que llamamos nutrición, nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. Los estiércoles, como son estiércoles los que yo más recomiendo, de animales que comen hierba, como son vaca, oveja, cabra, conejo. La gallinaza también es un buen abono, pero hay que compostarla un poco. Hay que tener un poco de cuidado porque va muy cargada en nitrógeno. Pero eso. Entonces animo a todo el mundo que pueda. Lo podéis hacer hasta en casas, hay varios vídeos aquí en YouTube. Y aprovechar los desperdicios de vuestra casa. Y lo podéis añadir este abono, este mejorante de la tierra tan bueno y tan cargado en vida microbiana, que le va a hacer muy muy bien a tu tierra y a tus plantas. Lo podéis hacer en cajas pequeñas, en macetas, hay varios vídeos por aquí en YouTube. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.